Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con el doctor Sigfrido Rangel, quien es especialista en enfermedades infecciosas y hoy nos va a platicar sobre un padecimiento que está inquietando a la sociedad mexicana. Doctor, bienvenido. Gracias, Claudia, por la invitación. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a usted porque realmente esta enfermedad está inquietando a la sociedad mexicana en algunos estados del norte del país, pero ya está llegando al centro del país precisamente. Es el Lyme, doctor. ¿Qué Así nos es. puede platicar al respecto de manera introductoria? Bueno, a lo mejor valdría la pena hacer un poquito de historia acerca de Lyme. Lyme se llama esta enfermedad debido a una ciudad en los Estados Unidos de Norteamérica, en el noreste, perdón, de Estados Unidos, donde a finales de los años 70 un grupo de niños empezaron a tener enfermedades articulares, se les hinchaba la rodilla, el brazo, con mucho dolor, pero esto no era un niño, dos niños, sino de repente muchos niños en un mismo pueblito empezaron a tener esta enfermedad. Al principio pensaron que se trataba de una enfermedad autoinmune, es decir, una artritis, pero pues esto era muy raro, ¿no? Como niños pequeños estaban teniendo artritis y empezaron a estudiar esta enfermedad en la ciudad de Lyme, vieron que todos estos niños tenían algo en común, habían estado jugando en el bosque, muchos de ellos tenían historia de picaduras por garrapata y bueno, durante la investigación que se hizo inmediatamente después de esto y algunos años después, se logró encontrar que las garrapatas transmitían una bacteria llamada Borrelia y que esta bacteria era el responsable de esta enfermedad, de este brote de artritis o de enfermedad articular en la ciudad de Lyme, en Connecticut. Por eso es que le pusieron enfermedad de Lyme en honor recordando este brote de estos niños en esta ciudad de los Estados Unidos. Ahora eran historias que se escuchaban en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y sin embargo ya está sucediendo en la sociedad mexicana. ¿Qué nos puede platicar respecto a algunos datos duros de incidencia, prevalencia, algunos estados de la República donde ya se está presentando el Lyme, doctor? Sí, bueno, durante muchos años ha sido motivo de controversia si hay o no Lyme al sur, digamos, de los Estados Unidos. Inclusive durante mucho tiempo se pensaba que por debajo del Mississippi no había casos de Lyme. Sin embargo, cada vez más sabemos que en realidad el vector, que es esta garrapata, es decir, la que transmite la enfermedad, pues no está limitada solamente en esta zona, sino está en muchas otras zonas, incluyendo, por supuesto, las zonas boscosas de nuestro país, en el noreste también de nuestro país, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, pero se ha encontrado en muchos estados de la República, inclusive San Luis Potosí, es decir, es una enfermedad donde mientras exista la garrapata que pueda transmitir esta enfermedad, pues se ha encontrado. Hay algunos estudios por algunos investigadores del Seguro Social donde han encontrado inclusive frecuencias bastante altas de sujetos infectados, es decir, cuando analizan muestras de sangre de sujetos, por ejemplo, del Distrito Federal y les buscan anticuerpos, es decir, buscan si han estado expuestos a esta bacteria, han encontrado hasta casi 3% de los sujetos con antecedentes de haber estado expuesto a esta bacteria, que es muchísimo. Hay algunos estados, inclusive como Tamaulipas, donde en este mismo estudio por estos investigadores en el Seguro Social encontraron 15% o un poco más de frecuencia de anticuerpos, es decir, que han estado expuestos a esta enfermedad. ¿Esto qué significa? Que pues, es mucho más común de lo que creemos y que simplemente lo que ocurre seguramente es que no estamos diagnosticando la enfermedad. Ahora, para que nuestros televidentes puedan entender un poco más de cómo identificar esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentar aquellos que ya están contagiados de Lyme? Bueno, la fase aguda de la enfermedad o fase temprana, que también se conoce de esta enfermedad de Lyme, consiste en la aparición de unas ronchas en la piel, en el sitio de la mordedura de la garrapata. Generalmente empieza por un pequeño sitio donde muerde, digamos, se inflama un poco, se pone rojo y esta roncha como que se va extendiendo, o sea, va extendiendo y en el centro va quedando un poquito blanco. Entonces pareciera como un tiro al blanco, si uno se imagina el tiro al blanco, que es esta zona roja y al centro a lo mejor un puntito más rojo y en medio blanco, ese es lo característico, este eritema o esta coloración roja de la piel, aparece en el sitio de la mordedura, pero luego se va moviendo. Aparece primero, por ejemplo, si le mordieron en la pierna, pues ahí aparece esta roncha y esta, digamos, esta zona roja que va creciendo, pero de repente cambia de lugar.
de repente sale en otro lugar y luego en otro lugar. Por eso se llama que es un eritema que cambia de lugar, que va migrando y que dura a veces un par de semanas, generalmente no da comezón, y es por eso que a veces no le damos importancia. Decimos, ay, bueno, pues sí, algo me picó, se me puso rojo, no tiene mayor importancia. Pero persiste, es decir, no es algo que dura 1, 2 o 3 días, sino dura un poquito más, luego sale por otro lado. Y esto, pues sí, ya debe de alertarnos de estas manchas rojas que aparecen después de haber estado especialmente en una zona boscosa o tengamos la historia de una mordedura de garrapata. Porque algo que es importante decir es que la mayoría de la gente no recuerda estas mordeduras, porque estas garrapatas son tan pequeñitas que generalmente no producen molestias. Es decir, muchas de las personas que se exponen y que luego desarrollan estas ronchas o este eritema, ni siquiera se acuerdan haber tenido una mordedura por una garrapata. Algunos dicen, bueno, sí, algo sentí que me ardía, a lo mejor un poco de comezón el primer día, pero nada más, es decir, no más síntomas, que esto es muy característico de esta enfermedad, que no da ningún síntoma, se pone solo rojo y que esto desaparece en unas 3 o 4 semanas. Ahora, estas son principalmente los primeros signos, Así es. pero posteriormente puede incluso afectar el sistema nervioso central, incluso la conducta Sí, de la persona afectada. ¿Qué nos puede decir de las consecuencias a largo plazo cuando esto no es identificado y tratado correctamente, doctor? Sí, es decir, el grave problema de Lyme es que, desde luego, además de este eritema, que da en los primeros, generalmente 7 días, a veces hasta 2 semanas después de la exposición, normalmente dura 3 o 4 semanas, a veces un poquito menos. Hay algunos pacientes que tienen un poquito de fiebre, ataca el estado general, duele un poco la cabeza, da la sensación como que le va a dar a uno una infección viral, se siente uno cansado, pero se quita. Efectivamente, esta enfermedad después de 3 a 4 semanas desaparece totalmente, casi nunca le damos importancia, y luego semanas, meses, inclusive años después aparece la forma crónica de la enfermedad, que efectivamente afecta muchos órganos y sistemas, es decir, ya no está solamente en la piel la bacteria, sino la bacteria ha entrado a la sangre, ya está reproduciéndose en muchos órganos y sistemas. Y entonces, como bien dijiste, empieza el paciente a tener otras manifestaciones clínicas. La inflamación articular es probablemente la más frecuente, se hincha la rodilla o se hincha el tobillo, a veces el hombro, y esto sí llama la atención, o sea, es una articulación que está hinchada, dolorosa, que se pone roja, pero que también luego de repente se quita y se hincha otra, ¿no? Y luego de repente otra. Y luego empiezan otros síntomas, los síntomas neurológicos a los que te refieres, que a veces son muy incapacitantes. Las personas se sienten muy cansadas, a veces tienen problemas para concentrarse, problemas de la atención. Algunos empiezan a tener depresión, ¿no? Y algunas otras, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio crónico. Hay gente que deja de trabajar porque se siente, dice que no me siento bien, me siento muy cansado, me duele todo el cuerpo. Algunos tienen fiebre moderada. Y bueno, y esto obviamente pues produce incapacidad. Algunas manifestaciones pueden ser inclusive más importantes, es decir, a veces hay dolores, por ejemplo, de repente en el trayecto de un nervio que inerva la pierna o un brazo, de repente hay muchísimo dolor, o por ejemplo la gente dice es que tengo dormido el brazo y me duele mucho el brazo, me duele la pierna, o a veces inclusive produce parálisis facial, por ejemplo. De repente no funciona el nervio que permite a que nuestros músculos se contraen y entonces se paraliza y entonces se desvía, ¿no? Se desvía la comisura labial, no podemos abrir los párpados, ¿no? O cerrarlos. Entonces empieza a haber otras manifestaciones clínicas. Algunas pueden ser potencialmente peligrosas. Por ejemplo, se ha visto que algunos pacientes la bacteria puede alojarse en el corazón y producir inflamación cardíaca. La inflamación cardíaca hace que el corazón le cueste trabajo latir, le cuesta trabajo producir suficientemente sangre para que podamos tener todas las actividades que tenemos que hacer, y entonces nos sentimos muy cansados, nos falta el aire, nos sentimos muy débiles, ¿no? De repente el corazón late raro, la gente también puede tener arritmias. Entonces sí es una enfermedad que de ser solo una ronchita, ¿verdad? Después de haber estado a lo mejor en una zona boscosa, puede tener efectivamente graves consecuencias y sobre todo una gran incapacidad. Ahora, doctor, esta enfermedad tan compleja, es importante que la sociedad mexicana esté alerta, pero también la comunidad médica, porque es difícil de diagnosticar y se puede confundir con otros diagnósticos. Bueno, claro, desde luego los síntomas son muy inespecíficos. Probablemente solo cuando vemos a un paciente que tiene este eritema
clásico, digamos, de tiro al blanco y el paciente acaba de regresar de una zona boscosa, pues ahí no nos podemos equivocar, ¿no? Está el antecedente epidemiológico, estuvimos en una zona de riesgo, y tenemos ahora las ronchas que orientan muchísimo al diagnóstico. Pero el resto de los síntomas son pues muy inespecíficos. Pueden darlo muchísimas otras enfermedades, muchísimas otras bacterias, y no solamente bacterias, algunas otras enfermedades inmunológicas tienen también estos síntomas. Entonces esto hace muy difícil el diagnóstico. Es decir, si vemos por primera vez a un paciente solo con la inflamación de la rodilla y no hacemos una historia clínica adecuada de pues, dónde vive, dónde ha estado, si alguna vez ha tenido exposición a garrapatas, si tuvo alguna vez estas ronchas típicas que llamamos de tiro al blanco, pues si nos olvidamos de esta historia previa y vemos solo la artritis que tiene en ese momento el paciente, pues es muy difícil hacer el diagnóstico. Porque hay muchísimas causas de eso, ¿no? Ahora, doctor Rangel, ¿cuál es la recomendación final que le pudiera dar a nuestros televidentes para que pudieran prevenir esta situación y tener cuidado? Bueno, recordarles que esta es una enfermedad que se transmite cuando uno tiene contacto con garrapatas, especialmente en zonas boscosas donde habitan además venados, por ejemplo, o algunos otros mamíferos que pueden infestarse por esas garrapatas. Entonces, cuando vayamos al campo, de preferencia, pues llevar manga larga, pantalones largos, botas también altas, utilizar un repelente. Estos repelentes que se utilizan para mosquitos deben de ponerse también en la ropa y en el cuerpo y protegen también contra las garrapatas. Y al regresar de esta excursión o de acampar, inmediatamente tomar un baño y revisarse muy bien, porque en las zonas húmedas, por ejemplo, detrás de las rodillas, en los pliegues, en las ingles, por ejemplo, en las axilas, son sitios de mucha humedad que favorecen que estas garrapatas se peguen ahí. Las garrapatas son muy pequeñitas, son probablemente de la cabeza de un alfiler. Entonces, cuando vean puntitos negros, especialmente si están aumentando de tamaño, porque quiere decir que la garrapata se está alimentando de sangre, pues hay que tener mucho cuidado y tratar de retirarlas lo más pronto posible. Doctor Sigfrido Rangel, especialista en enfermedades infecciosas, le agradezco mucho esta conversación y que le haya dado toda esta información a la sociedad mexicana. Encantado. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.